era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces estamos hablando de una generación contaminada, de una generación que pensaba de continuo solamente al mal, pero resulta de que de esta generación contaminada había un hombre llamado Noé. Y este hombre, la Biblia nos dice que era una persona justa, era una persona íntegra. Y esa persona caminó con Dios, se guardó, porque sabemos todas las abominaciones que hicieron los vigilantes cuando vinieron y corrompieron la genética humana tratando de impedir el nacimiento del Mesías, ya que había una promesa en Génesis 3:15: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amado pueblo de Dios, sean bendecidos en el poderosísimo nombre de nuestro Señor Jesús. Con ustedes, el hermano Víctor Daniel. Amado pueblo de Dios, sin lugar a duda, en estos últimos tiempos han estado aconteciendo cosas que son fuertes, cosas muy fuertes, cosas que en definitiva lo único que hacen es mostrarnos qué tan cerca nos encontramos de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? ¿Cuándo será ese evento? Muchas personas suman, muchas personas hacen unas fórmulas matemáticas pues impresionantes que no sé de dónde las sacan, pero las están haciendo, ¿cierto? Ponen fechas, hacen todo eso, pero lo que sí sabemos es que nos encontramos muy cerca por todo el ambiente pues que está ocurriendo, ¿cierto? Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabe, ¿cierto? Si tú y yo nos ponemos a quebrarnos la cabeza pensando en el día y en la hora, no vamos a hacer nada. Lo único que vamos a hacer es que se blasfeme el evangelio, ¿cierto? Pues, para nadie es un secreto de que cuando muchas personas han tratado de dar una fecha acerca de la venida de Jesús, por lo general, siempre nunca se da realmente en esas fechas, siempre fracasan, ¿cierto? Cuando dan una fecha. Denme un momento. Siempre se fracasa cuando se intenta dar una fecha de la venida del Mesías, ¿cierto? Pero lo que el Mesías sí nos permite a nosotros es estar pendientes de una temporada, ¿cierto? De una temporada. Por eso nos dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, o sea, una serie de eventos que tienen que empezar a suceder, ¿cierto? Para nosotros poder inmediatamente darnos cuenta que la temporada ya la tenemos encima, ¿cierto? La temporada. Un ejemplo, en Mateo capítulo 24 se habla de guerras, rumores de guerras, pestilencias, hambrunas, ¿cierto? Pero hay que entender una cosa, estos eventos no son nuevos, son cosas que ya se están desarrollando desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, con esto que les digo, nosotros, como muchas personas piensan, nosotros no estamos en principio de dolores. Nosotros no estamos en principio de dolores, nosotros ya estamos mucho más allá. Mucho más allá. Se libró la Primera Guerra Mundial que trajo pues cosas muy negativas al mundo. La Segunda Guerra Nuclear también. Gente que lastimosamente están pasando por
situaciones terribles en el Medio Oriente, en África, en muchas partes de inclusive de Latinoamérica, en muchas partes de Estados Unidos, ¿cierto? Y esto no es algo nuevo, es algo que ya lleva muchos años, inclusive muchas décadas. Entonces nosotros no nos encontramos en un principio, no. Nosotros ya nos encontramos en algo muy avanzado. La Biblia dice de que el evangelio sería predicado a todo el mundo, ¿cierto? Y entonces vendría el fin. Aquí hay algo muy curioso, porque es que ya los medios para que el evangelio sea predicado en todo el mundo ya existen, ¿cierto? Desde hace muchos años el evangelio se ha empezado a llevar a muchos lugares del mundo, muchas personas ya tienen el conocimiento del evangelio. Una cosa es que lo ignoren, lo hagan a un lado o lo traten como una religión más del montón, ¿cierto? Eso ya es otro asunto, pero el evangelio ya está siendo predicado en todo el mundo. Entonces fíjense en lo avanzado que ya nosotros nos encontramos, ¿cierto? Ya está que amanece, ¿cierto? Ya está que amanece, ya la venida de nuestro Señor Jesús es en breve, el día y la hora no lo sabemos, pero la temporada sí. Y yo quiero leerles aquí en Mateo capítulo 24, que dice algo pues muy impresionante. Ya esto lo hemos hablado mucho acerca de los acontecimientos que tendrían que pasar, ¿cierto? Aquí es muy interesante lo que el Mesías dice, porque él dice, aquí está escrito en Mateo capítulo 24, versículo del 36 al 37. Pero del día y la hora, dice el 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en los cielos, sino solo mi Padre, ¿cierto? El 37 aquí dice algo muy curioso. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿cierto? Aquí el Mesías nos está trayendo como referencia a un hombre que existió muchos años atrás, cientos de años atrás, pongámosle unos 2000 más o menos. Estamos hablando de mucho tiempo atrás, de que el Mesías pronunciara estas palabras. Pongámosle unos 2000 años. Noé, la Biblia nos dice de que este hombre vivió en un tiempo muy complicado. Muy complicado porque en Génesis capítulo 6 se nos dice que toda aquella generación, la generación de Noé, era una generación que se había corrompido de una manera exageradamente fuerte. La Biblia nos dice de que inclusive el corazón, los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esta gente solamente pensaba en el mal. Pero yo les digo una cosa. ¿Qué diferencia hay de esta generación con la que existe hoy en día? Si tú te fijas, la gran mayoría de las personas continuamente solamente piensan en el mal. Y si tú analizas la psicología, la atmósfera que hay en este momento en el mundo, toda la gente, la gran mayoría hacen el mal, inclusive pensando que están haciendo el bien, ¿cierto? A la fornicación, al adulterio lo llaman amor, a la borrachera la llaman felicidad, ¿cierto? Al hurto o al robo lo llaman, digamos que, como dicen muchos por ahí, las cosas no son del dueño, sino del que las necesita, ¿cierto? O sea, a la vanidad la llaman belleza, ¿sí se dan cuenta? Entonces, y el corazón de las personas siempre es de continuo solamente al mal. El Mesías dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y vemos cómo habla la humanidad,
¿cierto? La humanidad quería salir de ese tiempo de tanta zozobra, de tanto dolor, que fue el evento que todavía hay secuelas pues, de lo que estamos pasando. Pero querían salir de ese evento, ¿para qué? Para poder continuar con lo que hay en su corazón, pero libremente, o sea, volver a lo mismo de siempre, a las borracheras, al engaño, a los adulterios, a todo lo que la Biblia señala como los deleites de la carne, ¿cierto? Entonces, miremos que esta generación antediluviana era una generación que la Biblia dice que los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente al mal. Y la Biblia dice de que al Dios Todopoderoso le dolió en su corazón haber creado hombre en la tierra, ¿cierto? También se nos dice, y raeré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado. Estas son palabras demasiado fuertes, demasiado fuertes. Y resulta de que de esa generación había un personaje llamado Noé, ¿cierto? Este personaje llamado Noé, en la Biblia se nos dice de que Noé era un hombre íntegro, era un hombre perfecto en sus generaciones. Vamos a leerlo acá antes de continuar con la lectura de Mateo capítulo 24. Vamos a Génesis capítulo 6. Yo les recomiendo que escriban estos versículos, escríbanlos para que los miren más a fondo, ya que realmente todo lo que se dice aquí coincide mucho con lo que estamos pasando en este momento. Génesis capítulo 6, versículo del 9 al 10 se nos dice: estas son las generaciones de Noé, varón justo. Noé era un varón justo ante los ojos de Dios. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Génesis 6:9. Dejémoslo ahí. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces estamos hablando de una generación contaminada, de una generación que pensaba de continuo solamente al mal, pero resulta de que de esta generación contaminada había un hombre llamado Noé. Y este hombre, la Biblia nos dice que era una persona justa, era una persona íntegra. Y esa persona caminó con Dios, se guardó, porque sabemos todas las abominaciones que hicieron los vigilantes cuando vinieron y corrompieron la genética humana tratando de impedir el nacimiento del Mesías, ya que había una promesa en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya había una promesa en la cual, después de la caída del hombre, ¿cierto? Después de que el enemigo, Satanás, la serpiente antigua, logra el cometido de tumbar al hombre, de quitarle la administración del mundo, después el Señor Dios Todopoderoso le da una sentencia. Y entre esa sentencia está de que tiempo después vendría un descendiente de la mujer, ¿cierto? Y que ese descendiente de la mujer le pisaría la cabeza, le quitaría ese reino que él acababa de adquirir, ¿cierto? Había una promesa muy fuerte, muy fuerte. Entonces ya tiempo después, ellos sabían de que iba a venir aquel descendiente de la mujer. Entonces, ¿qué era lo mejor que podían hacer? Tratar de impedir, obvio, porque si aquel Salvador tenía que pertenecer al linaje humano, ¿cierto? Para poder redimir a la humanidad. Entonces, ¿cuál es la mejor táctica que estos seres podían tener en ese momento? Pues entonces cambiemos la genética humana para que
la promesa no se pueda manifestar, ¿cierto? Pero no contaron con que de millones de personas que habían en esa época había uno llamado Noé, varón justo que era perfecto en sus generaciones, ¿cierto? Ya la tierra se había corrompido, la tierra se había dañado, pero por medio de Noé se podría otra vez poblar la tierra, empezar otra vez desde cero, ¿cierto? Y así seguir conservando el linaje por medio del cual, el linaje humano puro, por medio del cual nacería nuestro Salvador. Bendito sea nuestro Señor Jesús para siempre, aleluya, aleluya, porque gracias a Él hemos sido redimidos, gracias a Él tenemos la esperanza de salvación, gracias a Él. Entonces, Noé era perfecto en sus generaciones. La Biblia dice de que Noé no solamente fue perfecto, Noé fue perfecto en sus generaciones, pero no solamente se quedó allí, también vamos más allá acerca de la vida de Noé. Noé era perfecto en sus generaciones, pero Noé no se quedó con los brazos cruzados. El Eterno lo encomendó a construir un arca, ¿cierto? La Biblia nos dice de que Noé se demoró 120 años, escuchen bien, 120 años construyendo el arca, pero la tarea de Noé también iba mucho más allá de construir el arca, ya que en el transcurso de esos 120 años, Noé también tuvo otra misión. Vamos al libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 11 se nos dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Se nos dice de la siguiente manera. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene. Entonces aquí vemos que Noé por la fe construyó el arca, obediente a lo que Dios le dijo. Esa fue la misión de él, pero también vamos a ver que aparte de eso también tuvo otra misión. Vamos aquí, si no estoy mal, ese versículo lo encontramos en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, déjenme ver aquí bien. Segunda de Pedro. Mire, aquí en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Aquí lo encontramos. Entonces, en Hebreos vemos que Noé por la fe construyó el arca, ¿cierto? Por fe. Porque es que también hay que entender una cosa. Lo que estaba haciendo Noé en aquella época era una locura total. Porque la Biblia nos dice de que Noé se demoró 120 años fabricando el arca, ¿cierto? Pero hay que entender algo. Cuando Noé estaba fabricando el arca, él lo estaba haciendo en una época, número uno, en el sitio donde estaba Noé fabricando el arca era un sitio donde no había mar. El mar estaba muy retirado, ¿cierto? Y número dos, tampoco llovía. La Biblia nos dice que salió un vapor del suelo que se encargaba de regar las plantas, o sea, no llovía. Entonces, qué locura tan grande es que un hombre esté construyendo un arca en un sitio donde no llueve y no hay ni siquiera mar. Entonces Noé, mientras construía el arca, las personas se le burlaban. Pero aquí también vamos a ver la otra misión
que Noé tenía. Porque se nos dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas. Ahora entendemos que la otra misión de Noé era ser pregonero de justicia. Noé era predicador también. Entonces, fíjese que Noé construía el arca, pero también predicaba acerca de lo que se venía, diciéndole a las personas: viene un diluvio sobre la tierra, el Dios ya dio la orden, va a caer agua sobre la tierra, viene un diluvio, estoy construyendo un arca en el cual nos vamos a poder salvar. Pero la gente no le creía. Aquí es donde viene algo muy curioso. Noé fue, digámoslo así, yo diría que fue el segundo conspiranoico. El primero, Enoc. Ya el segundo conspiranoico fue Noé. Viene un diluvio, va a arrasar con toda la humanidad, y la gente se burlaba de él y decía: pero este tipo está loco, ¿cómo va a decir que viene un diluvio si aquí ni siquiera llueve? Es más, ¿usted qué hace construyendo un arca si el mar está a cientos de kilómetros de acá, está retirado de acá? Usted está loco. Entonces, fíjense que a Noé lo trataron de loco porque no era pregonero, era predicador de justicia. Eso hacía Noé, predicaba la justicia de Dios. ¿Y cuál era la justicia de Dios? La misma temática. Viene el juicio del Dios Todopoderoso, arrepentidos, lo mismo. Esa es la temática de los amados hermanos. Entonces, la Biblia nos da testimonio al decirnos de que Noé era un pregonero, predicador de justicia. Como les dije, la misma temática: arrepiéntanse, viene el juicio de Dios, Dios está llamando a esa generación, pero sin embargo, las personas no prestaron atención a lo que este profeta de aquella época les estaba diciendo. Es exactamente lo mismo que sucede cuando en muchas ocasiones les decimos de que efectivamente el juicio viene sobre una generación incrédula, sobre una generación pecadora, pero sin embargo las personas no quieren escuchar el mensaje, las personas están endurecidas, las personas quieren escuchar todo aquello que los aliente a pecar, pero no quieren escuchar lo que los quiere apartar del pecado, ¿cierto? Entonces, Noé, predicador, pregonero de justicia. Ahora vamos a seguir con la lectura que teníamos en Mateo capítulo 24. Aquí en Mateo capítulo 24 ya se nos está hablando claramente de que antes de que el Mesías venga, todo va a ser como en la época de Noé. Listo. Más como en los días de Noé 120 años, mientras construía el arca, predicaba. Viene un diluvio. Nadie creyó. La Biblia nos dice de que Noé se demoró esa cantidad de tiempo fabricando el arca, y cuando empezó a llover, Dios mismo se encargó de cerrar la puerta. ¿Cierto? Dios mismo se encargó de cerrar la puerta, y ahí sí, cuando la gente empezó a ver que caía agua del cielo, ahí sí todos creyeron, pero ya fue demasiado tarde. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Impresionante esto. La gente comía, bebía. Ahora bien, ¿qué tiene de malo comer y beber? Absolutamente nada de malo. Aquí el problema radica en cuando nos sentamos en una mesa y empezamos a comer y ni siquiera se nos pasa por la cabeza darle gracias a Dios por los alimentos, ¿cierto? Ahí es donde viene el problema.
comer no tiene nada de malo, pero si tú lo haces sacando a Dios de lo que vas a comer, ahí sí estás entrando en un terreno equivocado. ¿Qué tiene de malo casarse y darse en casamiento? No tiene absolutamente nada de malo. Eso es natural, ¿cierto? Pero aquí el problema radica es que te casas, ¿cierto? Vistes que no te fue bien, te divorcias, luego volvés y te casas y luego volvés y te divorcias, ¿cierto? Ya cuando se toma pues este asunto tan deportivamente, ahí es cuando ya se entra en problemas con Dios. Entonces, ¿qué pasó con esta generación? Aquí se nos está diciendo que estaban haciendo todo esto deportivamente. No se les pasaba al... Dios no estaba en ellos. Ni siquiera pensaban en Dios. Recuerden, todos los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Esto es fuerte. Este tema, yo sé que es un tema muy fuerte, pero este es el momento de tocarlo y lo tenemos que tocar es precisamente porque esta generación en la que nosotros estamos es la más similar, la más compatible con la generación de Noé. Y estoy hablando específicamente de esta, porque la gente pues que ya es de avanzada edad, ¿cierto? Las personas que crecieron en el campo, las personas pues ya de mucha edad, ellos son testigos de que en aquella época la maldad del hombre no era tan grande como la es hoy. Ellos son testigos, ellos lo saben, ellos pueden testificar mejor que muchos de nosotros. Personas que vivieron en el campo, ¿cierto? Y cuando llegaron a la ciudad se dieron cuenta de que el hombre de ciudad era malo, pero ya cuando pasó el tiempo, los años, se dieron cuenta de que el hombre de ciudad se convirtió en un monstruo, o sea, la maldad creció de una manera extremadamente fuerte, ¿cierto? Vemos los movimientos políticos que hay, vemos todos aquellos movimientos que van surgiendo en el transcurso del tiempo y cada movimiento, si ustedes se fijan, siempre defienden cosas mucho más abominables, ¿cierto? O sea, ¿qué más abominable que defender un movimiento que defiende, valga la redundancia, que defiende que un niño que a un niño se le ciegue la vida en el vientre de la madre? ¿Cierto? ¿Cierto? Son cosas extremadamente locas y esas son las cosas que estamos viviendo. Esas son las cosas que estamos viviendo. Si tú te pones en contra de eso, te ganas un enemigo inmediatamente. Entonces, miren en la época en la que nos encontramos, más como en los días de Noé. Entonces, aquí están pasando cosas muy, muy, muy fuertes. Muy fuertes. Nosotros hemos estado avisando, muchos de nosotros, acerca de lo peligroso que es aquel líquido que están colocando, ¿cierto? Que por obvias razones no digo el nombre para que no nos quiten el video, pero ya lo hemos estado hablando desde hace mucho tiempo, se han mostrado pruebas y todo eso, ¿cierto? Es que yo les digo algo, que a uno le digan, es que esto tiene la capacidad pues de modificarte, ya sabemos qué, el Adán. Lo digo en clave pues para que el algoritmo pues no nos capte. Ya uno tiene que pensar, pero ¿cómo así? Uno no puede, como dice, tan a la ligera y decir, listo, dale, colócamela. No. Eso es algo muy, muy, muy delicado. Eso es algo muy, muy delicado porque es que ya quieren ir en contra de lo más profundo, ¿cierto? Hemos avisado acerca de esto desde hace mucho tiempo. Muchas personas, gloria a Dios, han logrado despertar. Otros dijeron, no, yo lo hago. Yo tengo que mantener mi empleo, tengo muchos gastos, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, yo no puedo dejar mi empleo. Muchos ignoraron el tema y lo terminaron haciendo.
y lo terminaron haciendo, pero es que aquí hay un asunto que es muy delicado, o sea, se están yendo en contra de lo que Dios nos entregó, de lo que es natural, ¿cierto? Pasaron a otra etapa, lo que se conoce como el transhumanismo, ya entraron allí, ¿cierto? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque eso también es compatible. Precisamente este tema siempre va de la mano con lo que sucedió en la época antes del diluvio. El sabio nos dijo, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Cierto? Lo que pasa es que la religiosidad se ha encargado de hacerle creer a las personas de que la época de Noé eran personas con un coeficiente intelectual demasiado bajo, que eran personas que prácticamente vivían en una cueva y que utilizaban un martillo hecho con una piedra. Eso fue lo que le metieron a las personas en la mente. Pero yo les digo algo. Resulta de que Adán era el hombre perfecto, ¿cierto? Por causa de la caída, por causa del pecado, el ser humano se fue degradando. Esas generaciones que están tan cerquita a Adán fueron generaciones con un intelecto extraordinario, un intelecto muy grande. Estamos hablando de personas que vivían cientos de años. Matusalén, el hombre más viejo de las escrituras, ¿cuánto tiempo vivió? 969 años. Mucho tiempo. Entonces estamos hablando de una sabiduría o sea, yo digo algo. Hay personas que tienen 60, 70 años, 50, ya mayores, y uno dice, wow, que debe de tener mucha sabiduría. Ahora imagínense ustedes a una persona de 200 años que ha vivido de todo. De 200, de 300 años, de 400 años, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Por causa del pecado entró la degradación en el ser humano. Claro, porque es que nosotros tenemos que cuestionar todo esto. Generaciones que eran tan sumamente inteligentes que tuvieron la capacidad de construir pirámides, de construir monumentos. Hombre, es que esto es para pensar. ¿Cómo van a construir casi una ciudad o algo tan extraordinario en un monte por allá en Perú, Machu Picchu? ¿Cierto? ¿Cómo llevaron todo eso allá? ¿Cómo hicieron eso? Y no solo allá, hay muchas construcciones que son de la misma magnitud y para muchos aún son un enigma, ¿cierto? Muchos lo atribuyen a los extraterrestres, muchas cosas, ¿cierto? Eso fue una inteligencia angelical que se le dio al ser humano para que construyera eso. Es que la Biblia, el libro de No más específico nos habla de los vigilantes. Y los vigilantes revelaron misterios al ser humano. Entonces, vemos que a medida de que han pasado los años y el ser humano se ha degradado, ahora son muy poquitas las personas que sobrepasan los 100 años. Son muy poquitas, ¿cierto? La mayoría de las personas llegan a los 60, los 70, los 80, como dice el Salmo. 70 años, los más robustos 80, algunos pues ya van a los 90 y escasos los que sobrepasan los 100. Pero entonces se ha degradado el ser humano. Entonces cuando nos hablan de la época de Noé, porque es que recordemos algo muy importante. La Biblia nos dice de que Dios se arrepintió de haber hecho no solo al hombre, también dice que se arrepintió de haber hecho a los animales. Ustedes no se han puesto a pensar en eso. ¿Por qué a los animales? O sea, ¿qué culpa tiene un animal de lo que está ocurriendo? Bueno, el animal no pudo haber tenido la culpa, pero el gerente de la creación, el ser humano, a quien se le entregó el cuidado de los animales, ese sí. ¿Y qué sucedió en aquella época? Dice que los vigilantes empezaron a modificar, a hacer híbridos, ¿cierto? Nacieron gigantes conocidos como los Nefilín, como los Refaín. Ya he hablado anteriormente de eso, los invito a que en el canal vean la serie que tengo sobre Enoch, sobre los vigilantes extraterrestres de carne y hueso. Los invito a que la miren. Ya hemos hablado a profundidad
de eso. Entonces vemos que el Mesías nos dice que su venida será como en aquellos días, ¿cierto? ¿Y qué se dio en aquellos días? Ya sabemos, la Biblia nos dice en Génesis 6 de que nacieron hijos y estos fueron los gigantes. Deuteronomio capítulo 13 versículo 3:11 nos habla de Og, rey de Basán, que tenía una cama enorme, el último de los gigantes ahí. Números 13:33 nos habla de que cuando los israelitas entraron a Canaán vieron hombres gigantes y ellos parecían como langostas. Eso lo dice la Biblia. Si alguien pues quiere cambiar lo que está escrito por una teología humana, pues se está perdiendo de las cosas tan extraordinarias que nos dicen las escrituras, ¿cierto? Está escrito. Y nosotros creemos es lo que está escrito, plasmado en las escrituras. Entonces, el Mesías nos está diciendo que antes de su venida todo será como en aquella época. Entonces es muy curioso, porque ya se dio una gran campaña de colocar aquello en el brazo, ya diría yo, no sé, pues, aquí echando cálculo, podríamos hablar, me puedo equivocar, de que más o menos un 80% de la población mundial ya la tiene. Advertimos, muchos dijeron, no, eso no tiene nada que ver con el tiempo del fin, eso no tiene absolutamente nada que ver, eso es algo ajeno, y sin embargo lo hicieron. Otros fueron más espirituales y oraron antes de colocársela, ¿cierto? O sea, yo me blindo por si las moscas, por si las dudas, ¿cierto? Otros que se creyeron de que esto vino por causa del Eterno y que el Eterno mismo se encarga de dar la cura por medio no por medio de la protección divina, no, sino por medio de el pinchazo, ¿cierto? Espiritualizan el asunto y alejan todo esto del cumplimiento para poder seguir con sus vidas tal y como iban. Pues no les conviene. Ellos y Dios saben por qué no les conviene, ¿cierto? Ya ellos tendrán sus excusas, pero esto sí tiene que ver mucho con lo que el Mesías dijo. Resulta de que para este 16 de febrero del presente año 2022, en Chile se aprobó una ley, creo que se aprobó, esto lo estoy investigando, inclusive en el canal de Telegram monté la foto del artículo del periódico, el link también lo coloqué porque no falta el que dice, a ver, ¿de dónde sacó la fuente? A ver, ¿usted por qué está diciendo? Ahí coloqué el link para que vaya, lea y se dé cuenta, ¿cierto? Porque hay muchas cosas, mis amados hermanos, que montamos en la página de Telegram, nos llega esa información, la montamos, pero usted también tiene que escudriñar, mirar, profundizar acerca de lo que se publicó ahí, ¿cierto? Y por lo general también los invito, mis queridos hermanos, cada publicación, por lo general abajo en la descripción colocamos un título del asunto y en muchas ocasiones ni siquiera estamos asegurando el artículo o el mensaje que colocamos, simplemente colocamos, ¿será verdad? Para ver ustedes qué piensan. Porque es que hay muchos que uno publica algo y salen a la defensiva, es que están diciendo lo que no es que están mintiendo, es que eso no es así, ¿cierto? Salen a la defensiva. Pero aquí el asunto es que ni siquiera estuvimos asegurando nada ahí en el pie de letra, ¿no? Estábamos preguntando a ver ustedes qué piensan, a ver si a alguno de ustedes les ha llegado una información más completa y la cuelgan en el canal. Entonces los invito a que lean también la descripción antes de comentar algo negativo, ¿cierto? Hay otros que por naturaleza no les gusta leer y de todas maneras van a comentar algo negativo, sepan y entiendan de que esos comentarios son irrelevantes, ¿cierto? Para nosotros. Entonces, hay una ley en Chile, la 21.422 del 16 de febrero, en la cual, en este artículo, se prohíbe
Así dice, se prohíbe la discriminación. Escuchen bien, la discriminación a mutantes. Esto se está poniendo muy fuerte. Esto se está poniendo fuertesísimo. Hombre, si se dan cuenta, les advertimos, se lo dijimos, no lo hagan, no se coloquen eso. Eso modifica, ya saben todo lo que tanto hemos dicho y la repetición de la repetidera. No se la pongan. No, eso no tiene nada que ver, pero eso sí, ya tiempo después, ya en Chile se quieren lavar las manos sacando un artículo para que no se discrimine a los mutantes, a las personas que están teniendo alteraciones. Impresionante. Se están lavando las manos, que se están curando en salud, como decimos por acá, para que hoy o mañana no vaya a haber una discriminación con alguien, porque ya también hemos montado por ahí videos con alguien que de pronto la parte de color de aquí del ojo se le ponga negra y grande. Alguien que le salga, no sé, otra mano. Entonces no se pueden discriminar a esas personas. Alguien que de pronto, no sé, empiece a tener rasgos extraños o gigantismo o cosas así, porque como en los días de ¿quién? De Noé. Esto está muy fuerte, como en los días de Noé. Entonces no puede haber discriminación en contra de esas personas, ¿cierto? Ya no va a ser la discriminación en contra del que no tiene la tarjetica que lo acredita como, ya saben que, sino en contra de, pero no, se están curando de salud para que a ellos no les vayan a hacer nada en los empleos, para que, o sea, son ciudadanos normales, son nefilim, pero ciudadanos normales. No puede haber discriminación. Esto está terrible, o sea, ya se están curando en salud por las consecuencias. Si usted no lo ha hecho, no lo vaya a hacer, No sea que el Eterno se enoje, se enojó con aquella generación antediluviana, arrasó con todo. En esa época habían cientos, miles de personas y todos que perecieron. ¿A excepción de quién? De Noé, predicador de justicia. Amado pueblo de Dios, hasta aquí llegamos con la enseñanza del día de hoy. Sean bendecidos en el poderoso nombre de Jesús. Si les gustó, recuerde darle like, suscríbete al canal y comparte para que esta información llegue a más personas. También los invitamos a que se suscriban en nuestro canal de Telegram y en nuestra página de Facebook. Estamos en Telegram, estamos activos montando muy buena información que sé que será de gran edificación para ustedes. Recuerden también darle like para que la plataforma nos siga recomendando y, como les dije, suscríbanse, ya que estamos constantemente trayendo todo este asunto a la luz, ¿cierto? Y si usted está predicando, siga predicando. Y si usted no está predicando, empiece a predicar porque Dios lo va a llamar a cuentas. Y recuerda, Cristo te ama y te quiere salvar. Bendiciones, pueblo.